eres combinación clave. Estamos con nuestro panel de los días miércoles. Claro que tenemos algunas ausencias imponderables por los últimos momentos. Gloria de la Fuente avisó hace poquito rato que no podía venir, así que no va a poder estar acá. La echaremos de menos. Y estamos con Jorge Acosta y Francisco Martorell. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, esta es una invitación permanente. ¿No? Pero por eso, yo siempre lo agradezco el espacio. Don Jorge la clave. Médico Acosta es un personaje agradecido. Un personaje... Mi mamá me enseñó a agradecer. Muy bien. Sí. Por favor y gracias, como dice. Así es, las palabras mágicas. Exactamente. Oye, bueno, me hubiese encantado por conversar un poquitito sobre el presupuesto 2019, porque tenía expectativa de que pudiéramos decir algo a raíz de la cadena que solicitó el presidente ayer en la noche, pero la verdad es que, para ser justo, no es mucho lo que se puede discutir, salvo que se aumenta 3,2%, creo que es la única información dura de todo el discurso. Exactamente. Todo el resto no se sabe mucho ni de dónde va a venir, por lo tanto va a haber que esperar que ingrese el proyecto, que en los próximos días ve su materialización en el Congreso, y a partir de ahí podremos conversar un poquitito más. Claro, lo que sí se sabe es que esa cifra de aumento es exigua, es menos que lo que crece el PBI, y que por lo tanto lo que vamos a ver en el envío, que me parece que la cuenta de Hacienda se hace el 1 de octubre, por lo tanto ahí vamos a tener algunos antecedentes de dónde vienen los recortes. Oye, ¿no? El 1 de octubre van a pasar tantas cosas en Chile que si se conoce la sentencia de La Haya en el caso de... todo el día va a girar en Bolivia, eso. Están pasando muchas cosas. Está efectivamente lo que tú señalas respecto de la pormenorización del presupuesto por parte de Hacienda. No, va a estar intenso, pero... Este octubre viene... Estamos intensos, yo creo que estamos se está intensos viviendo, también, y además sí. hay muchas noticias que no aparecen justamente, pero que se están comentando. Bueno, toda la primera parte del programa, este tema que hoy trae el mostrador y que no aparece como noticia principal en los medios de comunicación, que hace referencia a esta denuncia, a la denuncia anónima. que existe anónima en la SEC desde sí. octubre del año pasado, que por uso de información privilegiada del presidente Piñera en el año 2006, ¿no? En la compra 2006. de acciones. Entonces, efectivamente, y eso es un temazo que debiera ser portada a partir de ahora con esto que Alguien me dijo ayer que el New York Times Times estaba investigando en esta materia hace como 2 semanas o 3 semanas, pero no tengo ninguna idea y no sabremos hasta que digan algo, digamos, los medios de comunicación extranjeros. Claro, si se mete... Claro, porque para cualquier medio gringo debe ser noticia que hay una denuncia anónima en el regulador del mercado de valores de Estados Unidos y que involucra a una persona actualmente presidente de un país. Sí, claro. Obvio. A pesar de que la SEC es muy autónoma y no tiene nada que ver con los reguladores chilenos. O sea, la SEC, mira, la SEC... la otra es la que le da el permiso para que puedan... la de los medicamentos. La de los medicamentos. Claro. La FDA. La FDA, la SEC, la FDA. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. El Servicio de Tránsito, que es como una dirección de tránsito de Estados Unidos como organismo autónomo interno. El que ve los parques nacionales. Tienen unas facultades de poder que tú no te lo puedes imaginar. Te pueden arrestar, te pueden iniciar juicios, te pueden paralizar faenas, te pueden hacer cualquier cantidad de cosas. Como organismos reguladores autónomos y con músculo. Por lo tanto, cuando uno mira estas cosas y no los conoce, dice, bueno, ya, pero ok, esta cuestión llegará y finalmente, qué sé yo, conversará el presidente con Trump y ya, y listo. No, en una de esas no llega nada porque no hay evidencia, porque no conocemos demasiado, en una de esas no hay evidencia para proseguir. Pero si hay, y alguien busca un hilito y esto lo toma la SEC, puede ser... Es que los reyes del capitalismo han dotado justamente a estas instituciones de muchos dientes, justamente porque conocen la brutalidad del ser humano. No, y además, y además como lo decía Adam Smith en un momento dado y después varios otros más tarde,
todo el sistema de mercado, el sistema de mercado libre, descansa en la confianza pública. Exacto. Si es que la confianza pública, si tú de repente dejas pasar que alguien compra con información privilegiada o se colude con otro y tú cachas que esto está pasando y miren, ¿por qué vas a seguir participando del mercado libre? Sí, claro. Por eso. ¿Está? Ahora, que se haya hecho esto en el 2006 con las acciones de Lande es además como una tocadita a oreja, ¿no? Yo creo que eso les debe doler. Bueno, vamos a ver qué pasa. Porque hay que ver qué pasa. Hasta ahora es especulación. Y yo creo que es muy importante que se siga avanzando en eso, en que hayan más espacios de transparencia, que haya más defensa de los consumidores, que haya más defensa de la libre competencia. O sea, de alguna manera a mí me alegra que también, de alguna manera también la sociedad haya como evolucionado a darse cuenta que estas cosas son importantes. Es como lo que pasa con Corner Shop, ponte tú. Qué alegría, que todo el mundo le cause alegría que tenemos nuevos millonarios en Chile, que hay gente que se ganó 230 millones de dólares porque hizo un emprendimiento choro, entretenido, y ahora pareciera que el lucro no molesta, decía un tuitero el otro día. Ahora, qué bueno que la gente lucre. O sea, yo creo que de alguna manera yo he visto Jorge, eso es positivo. Hay personajes que a mí me sorprenden todavía, y eso es una cosa que me mantiene vivo. El otro día vi una discusión entre dos tipos con mucha plata ambos. Una discusión sobre Corner Shop. ¿Sabes de qué era la discusión? A ver, cuéntame. Porque alguien puso ahí el tema de, oye, qué fantástico lo de los cabros, qué sé yo, cuando se llevaron 200 y tantos millones de dólares. Y salta uno de ellos y dice, oh, la cantidad de impuestos que van a tener que pagar. Esa fue la primera explicación. Pero la cantidad de impuestos que van a tener que pagar. Y de ahí se enfrascaron él y otro en una discusión de cómo se podía hacer para intentar que no se pagaran 200 y tantos millones de dólares, que te quiten la mitad, weón. Claro, que te dejen 10 ya, pues. Que te 100 millones. Pero estáis preocupados de cómo, diablo, cómo estáis locos. Claro. Pero a mí lo que más me preocupa en eso es otra cosa. Es cómo un emprendimiento como este, que no encontró nadie aquí. Dice. Claro, que no encontró nadie acá. Que es como de repente nos está faltando eso al gran empresariado, a los inversionistas chilenos, que tengan salgan un poco de la zona de confort, ¿no? Y se arriesguen un poco más con este tipo de jóvenes que están dispuestos a emprender, que son muchos y que están en distintas áreas, pero que hayan tenido que salir a buscar plata afuera, que hayan captado, me parece que como cerca de 30 millones de dólares, pero de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, pero ningún inversionista chileno en México apostó con México, ellos. Claro. Y eso creo que es... Ahora, es interesante cómo cuando uno escucha a los que son los creadores chilenos de esto, uno de apellido Undurraga, centran en que ellos como que reconocían que por lo pequeño del mercado chileno era difícil encontrarlo, porque necesitabas tener gente que estuviera de alguna manera más acostumbrada a estos modelos de inversión. Entonces era interesante que ellos sabían que tenían que ir a México, que era un país muchísimo más grande, que tenían que ir a Estados Unidos, donde hay gente que está acostumbrada a invertir en, no sé, decenas o centenares de proyectos que parecen interesantes, pero que de ellos resultará uno o dos, y eso te paga la inversión y la multiplica por varias veces. Entonces, son modelos de negocio interesantes, distintos, que son difíciles, que son distintos a los que uno puede conocer, digamos, en un mercado como el nacional. Ahora, Corner Shop está funcionando en Chile, güey. Y está funcionando en Chile, estaba funcionando en México. Yo escuchaba por ahí que decían que los mexicanos creían que era una empresa mexicana porque fue fundada en México, que 2 de los 3 fundadores son chilenos, pero hay otro que entiendo que es europeo, no sé si es suizo o algo así, o sueco. Entonces es una empresa multinacional, pero que hace que de alguna manera todos nos estamos orgullosos de que haya gente que esté creando cosas entretenidas. Para la gente que no sepa lo que es Corner Shop, yo entiendo que Corner Shop es básicamente una empresa que es una especie como de Uber de compras en supermercados. Es algo así. Tú no puedes, por alguna razón, o no quieres ir a hacer tus compras de supermercado, Corner Shop las hace por ti y te llega alguien. Exacto. Y aquí los días viernes... Y al mismo tiempo hay otra persona que es contratada, entre comillas, por Corner Shop porque se inscribe en la app, igual que como pasa con Uber, que decide trabajar estando 2 o 3 horas yendo a comprar. No es que Corner Shop tenga personas contratadas, bueno, sino que ese es el punto. igual que Uber. Aquí, los días viernes, en el panel de los días viernes, está Roberto Fantuzzi, que de este tipo de cosas, pero es hiper... Le fascinan. No, y es hipersensible. Entonces, la primera pregunta que hace Roberto Fantuzzi cuando estábamos conversando de Corner Shop, no me acuerdo si la semana pasada o la anterior, él dice, a ver, pero ¿y qué beneficios sociales tiene esa persona que trabaja para Corner Shop y que te va a comprar la comida que tú no puedes ir a comprar al supermercado? Que
qué previsión tiene, qué ISAPRE tiene. Porque efectivamente Exacto. no tiene No la tiene. derechos sociales Lo mismo que vinculados. Uber o Como lo Uber. otro, sí. Exacto. Dice, claro, esa persona de alguna manera tiene un empleo estupendo, qué sé yo, mientras funcione, pero después tiene una lógica precarizada en el largo Claro. plazo, que es la razón por la cual los alemanes recriminan a Uber. No es porque le hacen competencia a los taxis como acá, sino que es porque el chofer de Uber no tiene los beneficios sociales que obligatoriamente tienen todas las otras personas que trabajan para una empresa. Es como lo que pasa con el boleteo, digamos, que ha costado tanto avanzar hacia que sea obligatorio, ¿cierto? La previsión social, la previsión de salud, llevamos varios años chuteando para adelante el inicio de que cierto porcentaje de lo que se retiene, digamos, a la hora de boletear sea para previsión social o para previsión de salud. Ahora, ¿cómo gana plata con el shop? Yo eso no lo pude entender en cómo funcionaba ese modelo de negocio. Yo tiendo a creer que cobran un poquito más por los productos. Pero es que ellos le cobran al cliente. Sí, al cliente le cobran un poquito más por el producto, entiendo yo. O sea, Y marginal, pero un poco más. ¿No tiene descuento en la No, la porque compra? según No. entiendo, por lo que me han dicho la gente que lo usa frecuentemente, los que van a comprar van y compran con la tarjeta de crédito de ellos, digamos, y después le devuelven la plata, el corner shop a los que compraron y se la cobra después a los que Ya, sí, usaron la es decir, aplicación. tú puedes digamos. comprar esa persona que trabaja voluntariamente para Corner Shop. Claro, compra donde quiera. Compra donde quiera, Ah, o sea, vas al supermercado. donde lo manda la aplicación, porque la aplicación por entiendo eso, que te de dice, acuerdo. oye, puedes comprar, tienes alternativa de estos productos en tal lugar, en tal Ya. supermercado. Quizás ahí también hay un doble Y ahí doble puede haber un negocio. cobro adicional, yo creo. Pero lo interesante es que al final lo que la gente lo que lo usa, digamos, está pagando por tiempo, digamos. O sea, por comodidad, por Sí, servicio, claro. por tiempo. Pero además un poco de este planteo de Fantuzzi, que si bien es cierto, es un poco el del pasado, ¿no? Porque la asociación voluntaria a este tipo de aplicaciones para trabajar es el futuro. O el presente, digamos. Sí, el presente. Y que parece Y que tú vas a tener que, por ahí vamos, y claro. Y cómo- Responsablemente y cómo- después pagar por esa previsión. Claro, pero eso es lo que Exactamente, cuesta, digamos. Porque si empezamos a ponerle las trabas antiguas, todas estas aplicaciones pierden un poco las ventajas comparativas Es que que, no tienen tiene, con las es que no actuales. tienen ni una posibilidad. No, pero incluso si se las pone, como que pretende el gobierno, ponerle impuestos, etcétera, tú empiezas a bajar una cosa, pero va a salir otra. Es decir, tú tienes Uber, Cabify y te sale Bit por abajo. Claro. Entonces, cuando quieres cobrarle a el impuesto a una, quizás te va a salir otra. No, pero es que, sí, es como- pero ahí hay un punto que yo creo que incluso es, si tú quieres, estructural. Toda la gracia de Uber, toda la gracia de Corner Shop es que no sea igual Exacto. que como es el estándar. En el momento en que tú taxificas a Uber y lo haces idéntico a un taxi, ¿cuál es el valor Pierde, que tiene Uber de existir? Por eso te decía que ponerle ciertos requerimientos del pasado a estas cosas del presente y futuro, lo único que van a generar es a nuevos emprendedores que saquen cosas distintas. Mientras dure hasta que... Claro, hasta que va a haber una rotación, se van a ir modernizando, pero además van a tender a caer muy rápidamente algunas. Claro, Pero es el futuro como lo vemos así. Yo creo que esa es estamos como siempre tanto, y ese es un tema que a mí me preocupa, que esto de izquierdas y derechas entregando soluciones del pasado a problemas del presente y del futuro. Que son las que paralizan a las sociedades. Claro. Yo No, creo pero- que pero- ahí es donde estamos entrampados. Si bien es cierto que hay que darse cuenta que esta es una revolución que está recién partiendo, hay problemas que tienen impacto a largo plazo, que yo creo que tiene razón Fantuzzi cuando dice, oye, ¿qué pasa con la previsión de esas personas? Porque no olvidemos que parte importante del problema que tenemos hoy de pensiones miserables y precarias es porque muchas personas o no trabajaron, o no impusieron, despidieron. o las despidieron, o tuvieron un trabajo. Entonces, claro, en la medida que estos ingresos adicionales son ingresos parciales, no sé, para universitarios, para gente que todavía no ha empezado formalmente su actividad laboral, claro, uno podría decir, no es tan terrible que inmediatamente tengan que imponer por aquello. Pero si hay alguien que como muchos, a propósito de la crisis importante, ¿cierto?, que hubo digamos, de disminución de crecimiento y todo eso en los últimos años, mucha gente se dedicaba formalmente a trabajar en Uber todo el día, digamos. Y eso hace que durante 2, 3, 4 años tengan esos ingresos que son muy importantes, pero que no se ratifican, no se, digamos, traducen después en imposiciones. Estoy y de en acuerdo, temas- pero esa es una preocupación. Por ejemplo, el otro día leí una columna de Oscar Guillermo Garretón en La Tercera a propósito de este intelectual
que Universal, que lo nombraron, no me acuerdo cómo se llama, que está lanzando un libro ahora que plantea justamente todo este tema del futuro, presente y pasado. Y él dice el tema de las profesiones, por ejemplo. Y ahí tenemos una preocupación que podríamos entroncarla hacia eso. ¿Qué pasa con las profesiones tradicionales en el futuro? Médicos, por ejemplo, chinos, Pero ya están creando un sistema que tú entras a una clínica absolutamente automatizada de robot donde te resumen la enfermedad. Ingenieros dicen, Pero, hay computadores que lo el resuelven. digital al que se está avanzando en el gobierno. por ejemplo. perdona, en tu carrera va a haber un tema sensible. Sí, claro. Por ejemplo, déjame planteártelo. Yo me lo conversaba el otro día con Jimmy Hamilton, que él está haciendo mucho esta telemedicina a distancia. Tú para ejercer medicina en Chile tienes que pasar por un test. Tienes que ser validado como médico cirujano de otro país acá. El EUNACOM. El EUNACOM. Tienes que pasar por... Internacionales lo tenemos que hacer. Los tienen que hacer. Tienen que pasar por una institución. Sí, claro. El día de mañana te opera un tipo de Johannesburgo por telemedicina digital. Nunca jamás ese tipo ha dado el EUNACOM para validarse como doctor en Chile, sin embargo está operando un chileno en Chile. Ni siquiera van a saber si tiene título de médico. Bueno, pero eso es más fácil. Pero ese es un tema, un dilema para el caso de ustedes, los médicos, enorme, porque la situación digital no la puedes detener apelando a que tiene que hacerse con el sistema antiguo, porque el sistema antiguo es justamente el que está siendo fagocitado por lo nuevo. Claro. Entonces muy y por eso, pero además eso, si esas profesiones tradicionales que hoy son las que en un porcentaje altísimo cumplen estos casi 1.200.000 de estudiantes que tiene el país hoy día, van a encontrarse que van a ser reemplazados también ellos, es complicado. Es decir, es una pregunta que nos tenemos que hacer y que es la misma que se haría Fantuzzi respecto a los... Entonces son respuestas que nos tenemos que dar porque dentro de 10, 15, 20 años vamos a tener una ciudad con 400.000 autos y no 4 millones de autos. Entonces tenemos que hacer más autopistas. Vamos a tener firma digital y nosotros estamos creando notarios. Así como que todas las respuestas son... Déjame llevarte a otro punto que es interesante porque el presidente lo ha puesto como una de las cosas que eventualmente pueden hacer salir esta cosa, pero que tiene sus bemoles. Esta lógica de los impuestos digitales. Hoy día tú bajas Spotify y por la aplicación escuchas música, toda la música que tú quieras. Si tienes un VPN, bajas Pandora, además, que es mucho mejor que Spotify para mi gusto, y tienes toda la música más 2.000 cosas más. Ok. Tú compras un libro electrónico por Amazon. Exacto. Directamente. Qué sé yo. O compras en AliExpress. Netflix. O compras en AliExpress, en fin. Bueno, todo eso, si tú le aplicas impuestos digitales para hacerlo más equivalente a lo que básicamente es su competencia local en materia de retail, tiene el riesgo de que tú encarezcas una cosa que tenía de atractivo, no solamente lo rápido, las cosas que te llegaban al tiro, pero tenía el que lo obtenías de una manera más barata. Y por lo tanto puedes volver a la época que todavía existe bastante, pero no tanto como antes, entre otras cosas porque se ha normalizado el retail digital, a la época en que tú tenías el pirateo de canciones, el pirateo de un montón de cosas, y ese era un estándar. Claro. Y las páginas para ver películas online, que te las empezaron a cerrar de las majors, bueno, tú creas una cultura paralela porque es posible. Entonces, no puedes aplicarle un impuesto digital que eventualmente haga que Amazon pase a ser equivalente a cualquier tienda acá, porque le quitas todo el beneficio de Amazon de ser Amazon. Pasa a ser otra cosa. Se llama Almacenes París, Amazon. Y que son las reglas del mercado. En el pasado, los cigarros, cada vez que le subían los impuestos a los cigarrillos, ¿qué pasaba? Contrabando. Y veíamos la venta de cigarrillos masivamente en las calles.
Ahora, ahí yo tengo opiniones encontradas, por un lado, porque si me preguntan, yo creo que habría que bajar los impuestos a todos, un poquito por lo menos, y ahí tratar de equilibrarlo, no solamente subirle a algunos, pero efectivamente también es importante que haya cierta justicia, porque si no lo que podríamos decir es que de alguna manera lo que está haciendo el Estado al no cobrar impuestos a Amazon, a Netflix y a todas estas grandes compañías, es que los está beneficiando en torno a que son electrónicas versus otras que también son electrónicas, pero que tienen que tributar en Chile. No, si yo encuentro que quizás se debe regular un poco. El talento va a estar en que tú no regules al punto de que los hagas idéntico. Porque entonces la aplicación digital deja de tener total y absoluto sentido. Sí, claro. Ahora, yo la verdad es que entiendo, no soy especialista en el tema, pero entiendo que una de las cosas complejas es, bueno, cómo haces que se tribute, si se tributa por transacción, si se tributa por el plan, si se tributa... Es una cosa como compleja, entiendo yo, del punto de vista de cómo cobrarlo, porque cuando uno compra, digamos, a una empresa nacional es fácil porque por cualquier cosa que uno compre, que le envíen a la casa o cualquier servicio, te van a enviar una boleta. En cambio, acá entiendo que es un poco más complejo. Pero independientemente de cómo sea, yo creo que es bueno que haya reglas más o menos justas para todas las empresas, y si se va a cobrar por eso, bueno, que se les cobre a todas. Si creemos que el impuesto es muy grande, bueno, bajemos los impuestos. Yo en eso lo firmo mañana, no tengo ningún problema. Ahora, con respecto a las tecnologías o que puedan surgir adicionales o las cosas que puedan saltarse la fila, yo estoy de acuerdo también que tiene que haber un poquito más de fiscalización con respecto a eso. O sea, lo que uno ve, por ejemplo, en las calles del centro, ahora cada vez mucho menos en Santiago, digamos, pero han mostrado reportajes, no sé, en Estación Central, lo que tú decías del tema de la venta ilegal de cigarrillos es bastante brutal, la venta ilegal de mercancías también de todo tipo, zapatillas, ropa, es bastante complejo, y eso de alguna manera entra al país por algún lado, y ahí es donde también tenemos que aumentar la fiscalización, digamos. O sea, no es que estemos haciendo cigarrillos en Chile, digamos. O sea, están entrando cantidades bastante importantes de mercancía de manera irregular, y hay que eso también fiscalizarlo. Yo creo que también por ahí se tiene que apretar un poquito más. Exactamente. Sí, no, pero este va a ser un tema que nos va a perseguir durante mucho rato. Porque sí, por la creatividad de los cabros de Corner Shop, o de las personas de Amazon, o de las personas de Spotify, o de las personas de, qué sé yo, Airbnb, toda la creatividad de eso no va a parar porque tú tienes obstáculos de tener ventajas comparativas gigantescas respecto de lo establecido. Más al revés, tú vas a tener una cantidad enorme de personas que van a ver de qué manera a través de una plataforma puedo facilitarle a alguien algo que esa persona preste un servicio, claro, y que lo valore y esté dispuesto a pagar por él. Y que está dispuesto a pagar, sí, claro, por él. El tema es que ese pago, obviamente hay que ver si es que tiene o no tiene que tener un impuesto. Lamentablemente en el país que vivimos, ¿cierto? Las actividades productivas tienen impuestos. Ahora, si el impuesto nos parece muy alto, bueno, pensemos en bajar los impuestos. Yo en eso estoy muy de acuerdo. No, más que pero favorecer a algunos en favor de otros. En la reconversión mental que vamos a tener que sufrir para que vaya, cada uno vaya tomando carta en el asunto, porque hay ciertas profesiones, ciertos oficios, ciertas cosas que la gente tiene que pensar que se va a tener que reconvertir. Hay que saber adaptarse, de aquí por eso a 15, 20 años. Por eso era contraintuitivo que el mismo ministro de Transportes y Telecomunicaciones fuera el que dijera que Uber eran unos piratas y que había que perseguir con toda la fuerza de la ley, sin darse cuenta que hacia allá iba la tecnología, hacia allá iba la movilidad. Y también, por ejemplo, estas otras aplicaciones que yo las encuentro interesantes, estas de autos compartidos, digamos que en Chile todavía no ha pegado mucho. El bla, bla, bla. Pero que es súper interesante, o sea, sobre todo, no sé, a nivel universitario a veces ahora, un poco más hay fácil. Algunas aplicaciones vía Facebook ahora, eso yo lo encuentro extraordinario por otra razón. Porque nosotros somos un país que ha comprado, ya ha consumido, ya ha aspirado, pero de una manera brutal, la lógica del individualismo en la sociedad. Y que tú tengas la posibilidad de compartir un auto con gente que no conoces, pero que te va al mismo lugar, conversar con ellos, abrir, qué sé yo, temas a situaciones distintas durante un trayecto, y eso se transforma en una suerte estructural de hábito. Me parece sano. Sí, por supuesto. Me parece sano. Van a haber situaciones que eventualmente van a pasar y van a haber alarmistas del asunto, pero me parece sano a esta cosa tan ensimismada que nosotros vivimos. Bueno, eso es parte del trabajo colaborativo también. Eso se está dando muchísimo y también es interesante, porque tú puedes hacer algo, un proyecto y desarrollarlo con 3, 4 personas en distintas partes del mundo. Hacemos un alto y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa.
Hora clave. 9 de la mañana, 58 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Somos cada vez más los que elegimos vivir retornable y cambiar algunas costumbres, como la de encontrar un lugar en casa para que los envases retornables vacíos estén siempre a mano, o la de acordarse siempre de llevar uno al salir de casa. Cada día somos más los que preferimos botellas retornables. Busca tus retornables en supermercados a precios imperdibles. Coca-Cola, vivamos más retornable. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Dígale adiós a las excusas y haga que las cosas pasen. En septiembre, Banco Security le apoya para que viaje donde quiera, cambie su auto o renueve su hogar con los mejores beneficios con sus tarjetas One o solicitando su crédito de consumo a tasa preferencial. Más información en bancosecurity.cl. Brunch sábados, domingos en Hotel Sheraton, comida chilena, bebidas refill y vine degustaciones de tragos típicos chilenos, vaina, pisco sour, terremoto y para los niños sala de juegos especiales para ellos. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar el desafío. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Somos opinión. Somos la clave. Oye, voy a aprovechar que está Pancho Pastorell acá, que él vivió muchos años en Buenos Aires. ¿Viste las calles ayer en Buenos Aires? Es impresionante. Los argentinos cuando hacen huelgas generales, por Dios que se nota. Funciona. Y cuando además se incorpora el transporte público. No. Oye, pero eran qué sé yo, una ciudad fantasma. Es que en Buenos Aires existe la cultura además que tú de lunes a viernes no usas el automóvil. Sí. Lo usas para el fin de semana, para salir con la familia, etcétera, porque el transporte público siempre, curiosamente, esto siempre me ha llamado la atención, con lo despelotados que son los argentinos, con los problemas que tienen para organizar la economía, el correo, los teléfonos, siempre tuvieron problemas para todo. Sin embargo, el transporte público era un ejemplo. Tú salías y tenías ahí el paradero, te decía dónde la gente haciendo fila para subirse al colectivo, te subías al colectivo, siempre limpio, siempre ordenado, etcétera. El metro es muy antiguo, el metro tiene 120 años, tiene todas las líneas, por lo tanto esta mezcla colectivo-subte o micro-metro, como diríamos acá, es extraordinaria. Entonces cuando eso no funciona, además piensa que la provincia de Buenos Aires tiene, ¿cuánto? 15 millones de habitantes o 20 millones de habitantes. Entonces, casi 13 millones. Entonces esos caen en la capital federal que van a trabajar mucho, porque la capital federal tiene 5 millones de habitantes. Entonces, estos 10 millones se movilizan con un sistema de trenes muy a la inglesa que convergen en 3 o 4 puntos. Entonces, tú paraste eso y obviamente que la ciudad se detiene. Entonces, es fundamental para cualquier paro de las características contar con el apoyo del transporte. Eso ocurrió ayer. En otros paros no ocurrió, ayer ocurrió y se notó esto de que el país se paralizara porque efectivamente la crisis en Argentina es muy fuerte. De un dólar de 20 pesos se pasó a un dólar de 40. Oye, pero además, los precios han aumentado. Además, en medio de esto, le renuncia el presidente del Banco Central, que acaba de ser nominado hace un mes, y que cuando te renuncia el presidente del Banco Central es como una de dos. O te pillaron en algo que era realmente imposible, o el tipo dice, no, perdóname, ¿por dónde me escapo? Porque aquí queda una crema, y automáticamente te levanta. Sí, una situación bien compleja. Nosotros en República tenemos una amiga, la Karina Muñoz, que está hace 2 días tratando de llegar a Chile, porque viajaba en Aerolínea Argentina, y antes de embarcar le dijeron, no, ¿sabe qué? Va a haber paro, 36 horas, así que mejor no vaya, porque si va a ir, va a estar allá detenida, mejor quédese acá. Y después perdió otra conexión, sigue allá, le mando saludos si no está escuchando en la clave.cl. Pero es verdad que la renuncia del presidente del Banco Central es bastante digamos, impactante. Ahora, hay muchos que dicen que es mejor que haya renunciado antes del acuerdo con el FMI que después con el acuerdo, porque si logran el acuerdo, efectivamente puede adelantarle el ingreso de recursos del gobierno del presidente Macri y 3 días después renuncia el presidente del Banco Central, te crea una crisis brutal. Entonces, si de alguna manera no era la persona para poder llevar adelante los cambios que se estaban haciendo, era mejor hacer el costo antes. Ahora, eso también para nosotros los chilenos es un poco difícil de entender, porque que
que haya cierta relación entre el gobierno y el Banco Central, para nosotros es difícil, porque nosotros entendemos que son autónomos, entiendo que allá también son autónomos, sí, son autónomos, pero al final igual siempre hay vasos comunicantes. Hay unos vasos comunicantes. Igual allá es menos autónomo que acá. Entonces, claro, es menos autónomo que lo que está acá, y por lo tanto, por eso nos cuesta un poco entenderlo, digamos. Pero ahora, se opuso a uno de los acuerdos con el FMI, que es que el Banco Central no tuviera injerencia en la política cambiaria. Y eso lo consideró Caputo intolerable. Sí, yo entiendo. Y por eso renuncia. Ahora, efectivamente, si hay un adelanto de las platas, como quiere lograr Argentina, que le sumen además 5.000 millones extra a estos 50.000 ya comprometidos, que es la única manera, no hay otra. Es decir, porque hoy, de izquierda a derecha, dicen, la situación de la crisis argentina es estructural. Como es estructural, se puede resolver a largo plazo con algunas políticas, pero en lo inmediato están quebrados y necesitan los recursos del Fondo Monetario Internacional. Si estos llegan, van a poder respirar un tiempo, pero si no, la crisis es total. Ahora el FMI ya le soltó las lucas. Yo conté hace un ratito de esas cosas tan típicamente argentinas. Conté hace un ratito viendo anoche la huelga general, que había un establecimiento que no me acuerdo de qué era, creo que era un bancario, no me acuerdo de qué cosa, pero que decía: este banco hoy no atiende por razones de fuerza gremial. En vez de fuerza mayor, razones de fuerza gremial. Bueno, esto demuestra también que los gremios en Argentina siguen siendo poderosos. Sí. Sigue además la grieta muy presente, que no se ha disminuido este rompimiento que hay en la sociedad argentina. Si bien efectivamente hay denuncias. ¿A qué se le llama la grieta? Yo he escuchado a muchas personas referirse a la grieta de Argentina. ¿Qué es exactamente lo que ellos definen como la grieta? Es un poco lo que vivimos en la época de Bachelet acá, que fue como una insinuación de una grieta, que cuando tú planteas un tema, se divide la sociedad respecto a la posición que ocupa en la situación del gobierno. Eres oficialista, eres opositor. Ahí está la grieta. Son posiciones irreconciliables. Todo lo que hace la oposición es malo, todo lo que hace el oficialismo es malo. Por lo tanto, los vasos comunicantes, la sociedad se rompen y se produce esa grieta que no la puede saltar. No puede. Entonces, lo que se pretendía, o lo que pretendió Macri de alguna manera, era terminar con la grieta. Pero la grieta no me imagino que Cristina Fernández, por este lado, incentiva es un extremo de la grieta y Macri el otro. Sí, claro, esas son las representaciones físicas de la grieta, pero es eso. Ahora, el concepto, encuentro el concepto muy bueno el de la grieta. Si uno escucha lo que piden los dirigentes gremiales, de alguna manera es seguir agudizando el conflicto, o sea, seguir por una vía de avance del país, que es el que lo ha llevado a estar en la crisis que está. O sea, de alguna manera son los grandes opositores a hacer las medidas que tendría que hacer el país, hacer el gobierno, para poder superar la crisis. Entonces, es bastante sintomático, de alguna manera, de la situación que está viviendo la Argentina, ver que hay estos dirigentes gremiales que les importa poco, digamos, que el país esté en la situación que está, y no se quiere avanzar hacia... Yo no lo plantearía tan así, porque es una forma distinta de entender el modelo. ¿Cómo sales de este? Por ejemplo, pero es que tú me acabas de decir que el modelo está quebrado, Francisco. Entonces... No, está bien, pero ¿quién agudizó el quiebre del modelo también? ¿Fue solo Cristina o han sido estos 2 años y medio de Macri? Con las medidas que tomó Macri. O sea, tú dices que Cristina lo estaba llevando por un buen camino. Cristina lo aguantaba con algunas medidas que, por ejemplo, le ha impuesto a la soja o a la soya. La quita, que ni siquiera era impuesto. Yo entiendo que no podían ni siquiera descontar después. En su momento era una medida absolutamente razonable. Pero imagínate que en Chile dijéramos que vamos, el 25% de lo que la persona va a importar se le va a quitar. Tanto así que Macri lo tuvo que hacer. Tuvo que reponerlo. Es que ahí está la crítica a Macri, porque la crítica que le hacen a Macri es que no hizo a tiempo las medidas que tendría que haber tomado, o peor aún, no hizo ni siquiera un gradualismo. Sí, pero lo que pasa es que tú estás planteando el país de laboratorio y te estás olvidando de Argentina, el país de novela, el país dramático, el país de enfrentamiento, el país de cierto bienestar o cierto estado de bienestar que quiso compararlo y hacerlo a la europea. Todo eso tienes que avanzar muy lentamente.
No puedes cambiar, no puedes tomar decisiones. La decisión de Macri de liberar de impuestos a las importaciones, ¿qué generó? La decisión de Macri de abrir el mercado cambiario, ¿qué generó? Es decir, es obvio que si tú tienes 30.000 millones de dólares metidos bajo el colchón, claro, empresarios, etcétera, y obviamente que lo que hizo Cristina no era la mejor medida de mantener la imposibilidad de que la gente saliera, de los dólares, etcétera, pero liberar el mercado de los dólares en Argentina. En Argentina existe la cultura que si a ti te sobran 100 pesos, los compras en dólares y los metes debajo del colchón. Y eso lo hace la viejita con su jubilación y lo hace el empresario. El empresario, cuando tiene muchas lucas y se le permite salir, lo primero que hace es sacar la plata. Entonces, cuando tú generas una estampida del dólar, se te va a subir, pero inmediatamente es casi como una profecía autocumplida. Bueno, y eso es lo que logró. Y supongo que por eso es importante avanzar hacia medidas distintas a las que llevaron a la situación, porque, o sea, convengamos que algún rol tuvo en eso Cristina Fernández y el presidente Kirchner, digamos. Sí, pero tú no puedes estar siempre culpando al gobierno anterior. No, pues te digo, pues si seguíamos con esas medidas, que las medidas que promueven los dirigentes. Sí se puede. Mira, Jorge, te voy a plantear. Hay varios países que lo hacen, se puede. Ustedes en 3 meses dicen que mejoraron el crecimiento, crearon empleo, pacificaron la Araucanía, hicieron todo lo que no se hizo en el gobierno anterior en 4 años. Lo escuché ayer al presidente. El presidente que planteaba, hicimos todo esto para salir de la caída libre que nos llevaba el anterior gobierno, y lo hicieron en 6 meses. Macri lleva 2 años y medio y resulta, o 2 años y medio, y resulta que Cristina es responsable de la crisis. Han habido avances muy significativos y el presidente lo dijo ayer en la cadena nacional, yo creo que fue bastante claro, falta mucho por avanzar todavía, pero evidentemente no se puede seguir por la línea, digamos, que había delimitado, ¿cierto?, el kirchnerismo. O sea, cuando tú tienes un nivel de deuda como el que tiene la Argentina, cuando tú tienes, servicios que están funcionando de manera hipersubsidiada, yo no conozco tanto como tú la realidad argentina, pero entiendo que con el tema del gas, muchas veces las casas se calentaban con los quemadores de las cocinas, digamos, porque el gas era tan barato que en vez de poner una estufa ponían los quemadores de las cocinas. Y cuando hacía calor, en vez de apagarlo, claro, y cuando hacía calor, en vez de apagarlo, abría las ventanas, digamos. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú tienes ese nivel de distorsiones, obviamente que hay que hacer cambios, y los cambios siempre van a ser difíciles, siempre van a ser duros, y es hasta donde yo entiendo, porque las reuniones y conversaciones que he tenido con las fundaciones que promueven la economía libre en la Argentina, como Libertad y Progreso, una de las grandes críticas que se le hizo al presidente Macri es que no tomó las medidas que tendría que tomar el año 1, porque ahora está a 1 año de las elecciones y tiene la peor de las mezclas. Tomó las medidas, lo que pasa es que las medidas no le resultaron. Tomó algunas medidas al principio y reculó, y ese fue el gran problema. Recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros en un país como Argentina no es tan fácil. Liberar el mercado del dólar es un error. Sacarle los impuestos a las exportaciones y bajarle a las importaciones es otro error. Es decir, generas inmediatamente esto. Y obviamente que la situación de hecho no ha resultado ninguna de las cosas que no ha resultado, porque lo que se critica es que no avanzó todo lo que tendría que haber avanzado, y cuando empezó a hacer algunas cosas reculó. Acuérdate que el ministro de Hacienda, Pratt Guy, duró 3 o 4 meses. Después de que hubo la primera crisis a propósito del aumento cierto del cobro por los servicios, lo sacaron y ahí se quedaron. Entonces la verdad es que hay medidas que funcionan en este sistema con los tanques en la calle. No hay otra. Si tú quieres aplicar un ajuste como el que estás planteando, mucho más drástico que el que hizo Macri, que lo hizo, es con los tanques en la calle, no lo puedes hacer de otra forma. Menem, cuando hace su ajuste, lo hace vendiendo la joya de la abuela, que dicen los argentinos, vende todas las empresas estatales. Claro, él privatiza y entonces se llena de lucas y puede mantener el relativo estado de bienestar. Lo puede mantener un tiempo, pero cuando suelta las amarras, ¿qué le pasa a Menem? No le pasa a él, bueno, le pasa a De la Rúa, que tiene que abandonar la Casa Rosada en helicóptero, el corralito, el estallido social, etcétera. Pero fíjate que todo eso es secundario. Todo esto se puede ver también en El Puntero. Claro. Que yo no me canso de recomendarla, por favor, tómense la molestia de sentarse un día y ver, en Netflix está El Puntero. El Puntero es el operador político de barrio.
Mira, no había escuchado la serie. En Argentina es el operador político de barrio, el líder de la barriada, que es el que pone las personas detrás del candidato, que es el que negocia con el alcalde, cosas acá allá, ¿entiendes? Y que es un poquitito corrupto, es un poquitito, qué sé yo, asesor familiar, es un poquitito, ¿ah? Es muy romántico. Es romántico, es un también. poquitito el asistente de personas que están en problemas. Es el tipo que te recibe plata bajo cuerda. Mira, tiene todas estas características que le hace. Multifuncional. El puntero. Y tú entiendes tan bien Argentina cuando ves el puntero, está tan bien hecha. Y es una temporada de como 34 capítulos, enorme. Es muy bueno, tienes que verlo. Efectivamente, sí. Eso te dibuja cómo funciona la política argentina de base y lo difícil que es mover, efectivamente, porque si tú tienes punteros en cada uno de los barrios, puedes incendiarlos, puedes incendiar comunas. Pues necesitas 40, 50, 60 personas. Y Quintero, en otras características argentinas, no, el joven que ayer le sacaron el delantal, el Ceremi de Salud, no hubiera salido. Claro, exacto. Oye, déjenme tocar otro tema porque por fin veo que esta cosa, que es una catetería mía, pero de larga data, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, afirmó que esta práctica que es tan típica en Chile, nosotros a la primera persona que nos dice cuál es su número de RUT, le damos el número de RUT. Sí. Le das el número de RUT. No hay nada más fácil. Tú pierdes la virginidad después de perder el número de RUT. Qué sé yo, cualquiera persona te pide el RUT y tú le das el RUT. Sí, claro. En la farmacia, en todo. En una conserjería. En todo te das el número de RUT. Y después tú no tienes idea cómo se ha usado ese dato, qué sé yo, te venden. Bueno, hay páginas en internet, tú pones el nombre y te dan el RUT. Claro, exacto. Te venden bases de datos respecto a un montón de cosas. Bueno, está en esta campaña el presidente del Consejo para la Transparencia señalando que esta frase tan típica, ¿me puede dar su RUT, por favor? Además hay una frase en las farmacias sobre todo, y que además se genera la realidad, que es ¿me puede dar su RUT, por favor, para ver si tiene algún descuento? Exacto. Tiene RUT de descuento. Tiene RUT de descuento y automáticamente tú decís, y te bajan 3, 4 lucas a veces si tú tienes, pero entregaste el RUT. Y el RUT es una información que en varios otros países desarrollados es privado. Tu número de seguro social en Estados Unidos no tenés por qué entregárselo a nadie como condición para comprar ningún producto. En Europa tampoco. Sí, claro. Acá tú regalas el RUT por cualquier razón y eso después termina en podría terminar en un montón de cosas molestas que tengas que ver. Pero de pronto hay bases de datos que te pasa que cuando tú das el RUT después te dice, oiga, tiene descuentos a mí me pasa en pañales, ponte tú. Claro. ¿Y cómo sabe que yo tengo niños? Bueno, porque ya ha comprado pañales antes, claro. Entonces venga y siga comprando pañales acá. Y así una serie de cosas. Exacto. Bueno, está el Consejo para la Transparencia haciendo una campaña que diga, mira, que tú no existe la condición de entregar una información privada, como tu RUT, a cambio de una... ¿De un descuento? No, a cambio de una compra. Nadie te puede negar la compra porque tú le dices, no le entrego mi RUT. Pero ¿alguien niega la compra? No, pues lo que niegan es el descuento. No. Por ejemplo, Unimark, tú si no das el RUT, no te hace el descuento. Claro. Muy curioso. Y eso que no tiene nada que ver con el Club Unimark. Yo conozco Sin embargo, no te hace el descuento si tú no entregas el RUT. Yo conozco una gran tienda que para poder ingresar la compra tú tienes que dar el RUT. Y yo a veces me he negado y digo, no tengo. Pero ¿cómo no? Es que no puedo ingresar. ¿Pero cuál es la gran tienda? Ponga otro RUT, pero no. ¿Qué tienda es esa? En Replay. Un par de veces me ha pasado que me dicen, oiga, deme su RUT. No lo voy a dar. No, pero es que no puedo ingresar. ¿Pero cómo no puedo ingresar? No, es que tengo que poner el RUT.
bueno, ponga otro, ¿no? Ponga su root. Ya, Claro, no ok, ponga el mío. no, yo le digo, ya, ok, 12, Claro. 114, Claro, 24-3. ahí saltan Claro. todas las alarmas. Claro, ese no es verdadero, ¿te fijas? Pero estas cosas, por ejemplo, en otros países, los que han vivido en otros países donde este tipo de prácticas no se dan, serían absolutamente incomprensibles. ¿Por qué me tiene que estar pidiendo mi información personal para una compra donde yo tengo el dinero Bueno, y tengo la tarjeta de crédito y ya? Fernando, Sí, claro. y alguna empresa que todavía, para ingresar, oficina, etcétera, que todavía te retienen el carnet. Y eso sí que Claro. el carnet, eso está absolutamente Sí. más penado. Tú no puedes dejar tu carnet en cualquier parte. En cualquier parte. Y no te lo pueden pedir. Entonces ahora las más inteligentes lo que hacen es o sacarte la foto, qué sé yo, pero no dejas tu root, pero igual te lo piden. Ahora, el otro día, y junto con este tema que tú planteaste, la Corte Suprema condenó o de alguna manera sancionó a Banco Falabella por acoso telefónico a un cliente moroso que llamaba 9 veces al día Mira. para cobrarle una cuenta. Y lo que determina la Corte Suprema es que los bancos y las entidades financieras y todos los Tienen mecanismos, güey. tienen mecanismos que Claro. no son el acoso telefónico para cobrar sus deudas y que parar inmediatamente este acoso a esta persona, pero 9 veces al día. Imagínense ese pobre hombre como estaba, tanto así que presentó un recurso de protección Sí, y claro. ganó en la Corte Suprema, lo que espero que sea una jurisprudencia, digamos, porque efectivamente en un país que tiene 4 millones de morosos, según plantea la cifra, la estadística de las últimas, Fíjate que estén llamando por no teléfono solo, es no una solo presión con los morosos psicológica. también, sino que también las empresas telefónicas, para los cambios de- los cambios al plan, los Sí. seguros, un montón de llamadas que de repente hace que mucha gente diga, sabes que yo un número que no conozco, que no tengo grabado, prefiero no contestarlo. Y si será importante, me manda un WhatsApp, digamos, porque la verdad es que hay muchos llamados que son, como entre comillas, impertinentes, que uno no está bien si te llaman una vez al mes, pero que cada 2 días, todos los A días, la hora que quieran, a cuando la hora ellos que quieran. quieran, ofrecerte cualquier cosa. Ahí hay una aplicación, pues extraordinaria, que aprovecho de recomendarla. A lo mejor la gente ¿Cuál? la conoce, se llama Truecaller. ¿La Y- conocen, no? Como Sí, verdadero, Sí. el que llama de verdad, una cosa así, como Sí. el que te está llamando de verdad. Y el ¿Qué es lo que hace el Truecaller Truecaller? lo que hace es que te identifica los números de teléfono que te llaman y te dice, mira, esto con alta probabilidad es un spam de cobranza, o con alta probabilidad es un spam de seguro, o con alta probabilidad es no sé qué, o te da los nombres, Fernando Paulsen llamando. no sé si está tu número, pero te dice los números de las personas. Oye, aquí Claudio Manchán por Twitter dice, a mí me pasó que al ir a supervisar una práctica profesional de mis alumnos, Mira. no tan solo tuve que entregar mi root y mi carnet, sino que también mi huella digital, si no, no podía entrar. Mira. Claro, por un tema de seguridad muchas veces dicen, es que yo tengo que estar seguro de quién entra y quién sale del edificio. Pero yo no sé si, no sé, un conserje o un sistema de seguridad tiene esa potestad. Digamos, si entiendo que hasta para carabineros es complejo pedir el carnet para una empresa de seguridad cualquiera. No, pero más cuestionable. yo creo que básicamente esta campaña del Consejo para la Transparencia tiene que ver con la cosa cotidiana, con la cosa común, con la típica cosa que te piden el carnet para cualquier Sí, cosa claro. pero cualquier cosa que haya te piden el carnet, sea el número de carnet. El número. Y tú nunca sabes si ese número de carnet termina en una base de datos que te la van a vender a quien sabe, o te identifica, como tú muy bien decías, un patrón de comportamiento que eventualmente pueda al día de mañana ser utilizado para otras cosas. Pero el hecho es que el chileno no siente de que su número de carnet es privado. Privado, no, claro. Piensa el poder que tienen las farmacias, porque si hay un tema sensible es la salud. Sí, claro. Si tú determinas cuántos chilenos están comprando determinado remedio, eso como un mecanismo electoral puede ser espectacular. Es decir, estás utilizando el tema más sensible siempre, que es la salud, y las farmacias son las que más piden el RUT porque están asociadas a los descuentos. Yo creo que las farmacias deben tener un letrero así a la entrada que diga, tenga preparado y listo su RUT. Su root de descuento. Además, la zanahoria, el descuento es... Sobre todo con los medicamentos. Es irresistible. Es irresistible, claro. Irresistible, claro. Aunque sea 300 pesos, se va feliz Exacto. porque te hicieron el descuento. Exacto. Sí, fíjate que dice Senderismo, dice, en Preunic el otro día no querían realizar la venta sin RUT. Debió ir la supervisora a desbloquear la caja para ejecutar la venta. Sí, pero a veces, efectivamente. Sí, hay algo decía- y yo creo que hay tipos que se pasan de listo, ¿ah?
se pasan de listo y que te dicen, no señora, si es que usted, o señor, si es que usted no entrega el root, no puedo hacer la cosa. Si pasa, y el tipo da el root, ok. Si insistes tú un poquitito, dice, oh, no, bueno, ok, hagámoslo de otra manera. Pero el default es pedir el root. Sí, claro. Y insistir una o dos veces. Después ya finalmente cedes y no lo tienes que presentar. Y lo otro que sería bueno que también el Consejo para la Transparencia pudiera decir si efectivamente son lícitas o no estas páginas web donde puede todo el mundo poner un nombre y te da el root, o poner un root y te da el nombre, porque esas están disponibles. Entiendo que había una que se bajó. Sí, la cerraron. Que la cerraron, pero rápidamente apareció otra. Entonces es importante eso. Y hay otro tema que también tiene que ver con los datos electorales, porque entiendo que, por ejemplo, un gran liberador de datos con root es el CERVEL, que entiendo que cada cierto tiempo libera los datos electorales de todos los inscritos en el padrón electoral, donde está no solamente el nombre, el root, sino que además la dirección, la comuna, la mesa en la que votó, y ahí hay muchos candidatos que también aprovecharon para hacer ingeniería electoral a través de Facebook. El registro civil tiene certificados por línea que te lo puede sacar cualquiera. Sí, claro. Si tú tienes el nombre o el root de una persona. Exacto. Por lo tanto, y con eso sabe fecha de nacimiento, exacto, sabe la circunscripción donde nació, el nombre de los padres. Si está casado o no. Algunos, por ejemplo, estos certificados de familia para algunos usos, certificados de nacimiento, etcétera, que son los, hay como 6 o 7 que son gratuitos, pero los puede sacar cualquiera. Déjame plantear, antes que terminemos, otra característica muy chilena, y que yo reconozco que a mí me empelota, pero y me trato de contenerme, pongo carita y toda la cuestioncita, pero escena es la siguiente. Un restaurante, esto generalmente pasa en los restaurantes, más bien de los restaurantes acomodados, qué sé yo, Pirulo. Restaurantes pirulo, o restaurantes que tienen, qué sé yo, mucho público, etcétera, en la zona oriente de Santiago, por ejemplo. Día domingo, tú vas con tus hijos chicos a almorzar. Almuerzas en el restaurante. Se acerca el garzón al final y le dice, señor, ¿boleta o factura? Horrible. Claro. Día domingo, con tus hijos ahí. Entonces, yo reconozco que yo le digo, pero me encontró cara de estafador. Me dijo, ¿Usted cree que necesito factura para hacerlo pasar como si esto fuera un almuerzo de empresa, digamos? Claro. O el supermercado, a mí también me irrita. Boleta y factura. Supermercado. ¿Por qué te tendrían que preguntar boleta y factura? Así que eso es evidente, sí, que tú estás en una situación que no es empresarial. Del fin de semana, para el asado en la familia, no sé qué, y te boleta factura. Muchos de los que van a esos restaurantes. Por supuesto, agarran la cuestión. Piden factura. Aunque ahora el Servicio de Impuestos Internos es mucho más estricto, me parece, en ese tipo de factura. Incluso tiene que poner atrás el nombre de las personas que acompañaron en el almuerzo. Es bastante más engorroso, pero efectivamente se sigue haciendo, seguramente lo ponen más tarde. No, yo, como te digo, el supermercado también lo encuentro terrible. O sea, que te pregunten boleta factura cuando evidentemente uno está en el fin de semana haciendo las compras para la familia, también con los niños, y te dicen boleta factura. Bueno, yo entiendo que también no es culpa de la persona, de la cajera o el claro, digamos, no, que te está atendiendo, es una cultura, digamos. Sí, no, es un protocolo que te fija. Pero te digo, te dice, me encontró cara de que yo quiero estafar al fisco, digamos. Claro. Esa es la lógica. Que quiero que el 19% de este almuerzo me lo pague usted. Claro. Exactamente, pero bueno, en fin. Alguno diría, bueno, que como sé que es periodista, entonces en una de esas. No. Claro, usted seguramente tiene tiene alguna empresa y lo hace pasar por la empresa. Exactamente. Nos vamos, pero me parece interesante esta discusión sobre los datos privados, porque generalmente en Chile se ha normalizado el hecho de que el root o algunas otras variantes que tienen que ver con tu información personal no son personales, son públicas. Cualquiera los puede tener. Y sería bueno que nos contara el Consejo de Transparencia sobre estas páginas, que me parece interesante, o si el CERVEL está bien que publique esos datos, sí, porque al final tú puedes restringirlo en todas las empresas de servicio y de compra y de venta, pero después resulta que si un servicio público lo hace, digamos, de público conocimiento. Claro, sí, a correo se le filtran todos los datos de las personas que bueno, claro, compran, hasta con tarjeta de crédito. Estamos bien complicados. Pero a mí me llama la atención además cómo nos siguen, como por ejemplo esto de Google y su publicidad.
Basta que alguien en tu casa, que ni siquiera eres tú en tu computador o celular, se mete a buscar un pasaje a Ecuador para que a los 3 minutos te llegue a tu correo. Sí. Entonces el gran hermano Big tiene Data. absolutamente vigilado. Mes del vino en Hotel Sheraton Santiago. Si es amante de los vinos y busca degustar una variedad de sabores, en septiembre lo esperan en el mes del vino a precios especiales en nuestro restaurante El Cid. Gracias a Pancho Martorell, Jorge Acosta. muchas gracias. Volvemos en un rato. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.